El mundo está al borde de otra guerra. El huracán se acerca al Caribe y en medio están 3 hombres que pueden cambiar el destino de un continente. Donald Trump en Washington, Nicolás Maduro en Caracas, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia. Mientras Estados Unidos fortalece su flota en la zona bajo el pretexto de una campaña antidrogas, el mandatario brasileño indigna con una declaración que parece confundir víctima con criminal. Fue en un foro internacional en Yarta cuando Lula dijo que los culpables de la crisis mundial de las drogas no son los narcos, sino los consumidores, y que los contrabandistas y asesinos son víctimas de la sociedad. Sus palabras fueron un shock. Expertos en seguridad y policías de toda América Latina condenaron la afirmación como una peligrosa distorsión que justifica el crimen organizado. Para un país ya lidiando con violencia de pandillas y corrupción, la retórica de Lula sonó como una señal de debilidad. En Brasil, los críticos dicen que ese tono permisivo no es solo un error político, sino un atentado contra la autoridad del Estado. No se lucha contra el crimen victimizando a los criminales, dijo a Reuters un agente federal retirado. Se lucha con la ley, la mente y la fuerza. Pero mientras Brasil discute narrativas sociológicas, Washington tomó otro camino. Bajo el mandato de Trump, los buques de guerra estadounidenses redoblaron sus patrullas en el Caribe, persiguiendo a los mismos cárteles de la droga que desestabilizan gobiernos y patrocinan rutas de tráfico humano desde Colombia hasta México. La diferencia no podría ser mayor. Por un lado, discursos de empatía y colaboración. Por el otro, bloqueos, drones de vigilancia y ejercicios navales conjuntos con aliados regionales. La razón de ser de Trump es cruel, pero sencilla. La demanda puede estar ahí, pero los cárteles son los que violentan comprando políticos, corrompiendo policías, reclutando niños y exportando muerte. Al calificarlos de víctimas, Lula minaba sin quererlo la legitimidad moral de la ley. Es una historia que desmoraliza a los policías que arriesgan sus vidas en el terreno y difumina la frontera entre justicia y caos. Por el contrario, la administración de Washington quiere dejar claro un mensaje que los delincuentes entienden mejor que las palabras. El poder trae la paz. Para analistas que miran desde Europa y las Américas, los peligros van más allá de la retórica. No es una guerra entre izquierda y derecha, es una guerra entre 2 formas de ver el mundo. Una que trata de explicar el crimen y otra que trata de aplastarlo. Mientras el Caribe se convierte en un campo de batalla y de lucha ideológica, una pregunta emerge. ¿El diálogo preservará la soberanía? ¿O solo la fuerza será suficiente? La afirmación de Lula en Yakarta no quedó inadvertida. En cuestión de horas, periódicos desde Sao Paulo hasta Miami abrieron sus portadas acusando al mandatario brasileño de relativismo moral. Las cadenas de televisión pasaron una y otra vez el video de su discurso, la parte en la que llamó a los narcos víctimas. La respuesta fue instantánea. Exmilitares, generales y jefes de policía calificaron las palabras de Lula de bofetada a las familias destrozadas por el narcotráfico y de aliento a los cárteles arraigados en favelas y fronteras de Brasil. La indignación se extendió más allá de Brasil. En la vecina Colombia, donde aún sangran las heridas de décadas de guerra contra el narcotráfico, analistas calificaron de ilusión peligrosa el planteamiento de Lula. Según WWD y The Time, altos funcionarios de seguridad advirtieron que esa retórica socava la colaboración regional justo cuando los cárteles están extendiendo sus operaciones al corredor del Caribe. Para ellos, mostrar a los narcos como víctimas no era compasión, era rendirse. Mientras tanto, Estados Unidos aprovechó para fortalecer su posición de poder. En Washington, los asesores de Trump compararon el discurso de Lula con lo que Estados Unidos estaba haciendo. El Pentágono anunció nuevas operaciones marítimas bajo el mando antinarcóticos que abarcarán desde el Golfo de México hasta las costas de Venezuela y Honduras. Estas misiones están apoyadas por aviones de reconocimiento, drones e inteligencia en tiempo real de países aliados, según Defense News. Cada patrulla, dijeron, interrumpe envíos por decenas de millones de dólares y captura toneladas de cocaína antes de que lleguen a costas americanas. La comparación de los estilos de los 2 líderes se convirtió en algo simbólico, un estudio de contrastes. El Brasil de Lula se expresa en entender las causas sociales. Los Estados Unidos de Trump disuaden. Uno empatiza, el otro aplica la ley, pero para muchos en América Latina, este choque revela una mayor batalla por influencia. La actitud tensa de Washington muestra control y poder, mientras que la historia de Brasilia puede parecer ingenua o fuera de contacto con la realidad. Entre bastidores,
después, los diplomáticos murmuraban sobre el creciente descontento entre las alianzas regionales. Algunos ministros latinoamericanos temen que el nuevo tono de Brasil lo deje fuera de futuras estructuras de seguridad. Otros advierten que la escalada naval de Trump podría arrastrar al hemisferio a una guerra, pero entre este juego geopolítico, las redes criminales se mueven con agilidad, aprovechando cualquier duda que surja. Como notó Al Jazeera English, cada laguna en la aplicación de la ley crea un nuevo canal de contrabando. Cada palabra vacilante es alimento para los señores de la guerra que medran en el caos. La disputa también reveló una división psicológica. Para Lula, la empatía social es política, para Trump es debilidad. Ambos dicen defender la soberanía, pero la definen de manera opuesta. Para Washington, la soberanía viene con barcos y sanciones. Para Brasilia es con diálogo y reforma. Entre ellas se juega el destino de los pueblos atrapados en el fuego cruzado del crimen y la ideología. Mientras el debate se calienta, una vieja cara vuelve a aparecer en todo el Caribe: el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, aislado por el colapso económico y la presión internacional, ahora hasta habla en inglés por primera vez en años. Sus palabras entrecortadas "no crazy war", "no guerra loca, por favor", resuenan por toda Caracas en señal de temor y desafío. Algo más que una negociación diplomática se está gestando. En Caracas, la tensión se sentía en el aire como una tormenta que se acerca. El asediado presidente venezolano, Nicolás Maduro, emergió entre una multitud de partidarios ondeando banderas y cantando consignas desafiantes. Pero su tono no era triunfante en absoluto. Por primera vez en años habló ante las cámaras internacionales en un inglés titubeante que delataba su incomodidad. «Nada de guerra loca, por favor». La súplica torpe se extendió por la capital. Era un grito de paz y una confesión de temor. Según Reuters y BBC Mundo, la convocatoria de Maduro se produjo en medio de un aumento visible de fuerzas militares en todo el Caribe. Destructores estadounidenses ingresaron en la zona bajo el mando de Trump para luchar contra el narcotráfico, pero dejando claro el mensaje de advertencia a Caracas. El mandatario venezolano sabía que la paciencia de Washington se agotaba. El gobierno de Estados Unidos hacía años que acusaba a su gobierno de dar refugio a narcotraficantes, de coludirse con cárteles y de usar puertos estatales como puertas de entrada para el contrabando. Ahora, con barcos de guerra estadounidenses en sus costas, Maduro tenía una decisión que tomar: hacerse el fuerte ante su gente o rogar moderación al mundo. Su discurso en Caracas intentó hacer ambas. En la televisión denunció lo que llamó invasión imperialista y acusó a Washington de conspirar para robar el petróleo de Venezuela. Pero a la vez adoptó una pose teatral de serenidad, de pacificador, incluso se burló de su acento llamándolo inglés de Tarzán, lo que provocó risas nerviosas entre la multitud. Pero detrás del humor había una ansiedad inconfundible. Pocos minutos después de esa presentación, Maduro ordenó otra muy distinta. Dispuso ejercicios militares a gran escala en 73 puntos del litoral del país, lotea en nombre de la preparación para la defensa. Al Jazeera verificó que se han desplegado sistemas de defensa aérea S-300 de fabricación rusa en las cercanías de instalaciones petroleras clave, así como radares chinos recién importados. El dictador agradeció a Vladimir Putin y Beijing por ayudar a mantener la paz. Una broma, teniendo en cuenta la magnitud de la movilización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, avivó el fuego. En cadena nacional denunció que la CIA tiene agentes en Venezuela y advirtió que cualquier intervención extranjera será derrotada. El mensaje estaba claro: la paz por medio de la fuerza, la soberanía por medio de la disuasión. A los ojos del mundo exterior, era un régimen militar preparándose para una guerra que decía no desear. Los políticos lo llamaron doble mensaje: hablar de paz preparando la guerra. Para el consumo interno, Maduro era el defensor de la patria, apelando al nacionalismo y la amenaza de una invasión extranjera. Para las audiencias internacionales, se hacía pasar por un liberal moderado que abogaba por el diálogo mientras omitía convenientemente su propia represión y corrupción. Pero la dualidad era delicada. Analistas de James Defense Weekly advirtieron que tal postura podría desatar el conflicto que Maduro decía temer. Cada ejercicio en el litoral, cada prueba de radar, podía ser interpretada por Washington como una provocación, y mientras satélites de reconocimiento seguían los pasos de las tropas venezolanas, el Pentágono perdía la paciencia. Caracas se convirtió en un teatro y cada paso era vigilado por fuerzas mucho mayores que las suyas. Mientras Maduro mostraba sus tanques rusos, los B-1B estadounidenses ya volaban desde Texas. La guerra que nadie deseaba ahora parecía inevitable.
Por la mañana, el Mark Seavey ya no era un lugar paradisíaco. Se había convertido en un inmenso tablero de ajedrez del poder, donde la resolución de Washington se enfrentaba a los instintos de supervivencia de Caracas. Bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos desplegó una de sus mayores campañas navales en décadas, declarada como una campaña antinarcóticos. Pero el mensaje era claro. Estados Unidos se cansó de negociar con cárteles, dictadores y excusas. A principios de septiembre, la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevaron a cabo al menos 9 ataques coordinados en el Caribe y el Pacífico Oriental. Según Defense News y Reuters, las misiones apuntaron a semisumergibles, lanchas rápidas de contrabando y complejos costeros fortificados utilizados por narcoterroristas. El saldo fue brutal: 37 muertos, entre ellos 5 altos mandos de cárteles relacionados con las rutas venezolanas y colombianas. 2 sobrevivientes fueron rescatados en el mar y llevados a destructores estadounidenses antes de ser repatriados bajo custodia. El Pentágono calificó la campaña como una decapitación estratégica para desmantelar los centros logísticos que impulsan la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Cada tonelada de drogas confiscada, dijeron las autoridades, significaba decenas de miles de vidas estadounidenses salvadas. El mismo Trump se dirigió a la nación y dijo: "No necesitamos una declaración de guerra para defender a nuestro pueblo. Vamos a eliminar a los envenenadores de la patria donde quiera que se encuentren". Su tono fue firme, su propósito claro. La afirmación sorprendió a la clase política. Para algunos recordó la retórica de línea dura de la guerra contra el terror. Para otros representó una peligrosa expansión del poder militar sin autorización del Congreso. Pero en el mundo conservador el mensaje resonó. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo dejó claro con una precisión escalofriante. Cada barco que hundimos son 25.000 estadounidenses cuyas vidas acabamos de salvar. Era una matemática oscura, pero que rendía en un país hastiado de droga y muerte. La magnitud de la operación no dejó dudas sobre la seriedad de Washington. La BBC Internacional informó que 10.000 soldados estadounidenses fueron desplegados para misiones navales y aéreas. 8 barcos de guerra, incluidos destructores de misiles guiados y barcos de asalto anfibio. Patrullaban vitales corredores marítimos desde Puerto Rico. Formaciones de caza furtivos F-35 rugieron en los cielos y drones MQ-9 Reaper patrullaron la cuenca del Caribe, día y noche. La intención era tanto táctica como simbólica: recordar a todos los gobiernos y cárteles del hemisferio que el poder de Estados Unidos era total. En el penúltimo bloque plantea una nueva voluntad. Podrías decir cada frase más lentamente para que recorren en modelo distante una ley internacional. Los observadores de James Defense Weekly se dieron cuenta de que el despliegue hacía eco de los patrones de disuasión de la Guerra Fría: movilización rápida, vigilancia escalonada y dominio visible. Cada misión de un B-1B era un espectáculo diseñado tanto para destruir objetivos como para enviar un mensaje simultáneo a Moscú, Pekín y Caracas. El gobierno de Trump estaba dejando en claro que ninguna alianza, por lejana que fuera, ampararía a Venezuela si persistía en dar refugio a milicias, narcotraficantes y redes de espionaje foráneas. Mientras tanto, rastreadores civiles de tráfico aéreo capturaron una flota de transpondedores disparándose hacia el cielo del Caribe en lo que parecía ser una movilización militar sin precedentes. Pescadores desde Aruba hasta Trinidad vieron siluetas gigantescas resplandecientes bajo el sol matutino. El mundo presenciaba el desarrollo de un nuevo tipo de guerra, no entre países en conflicto, sino entre ideologías. Ley versus ilegalidad, orden versus caos. El juego de poder se transformó de la noche a la mañana. Lo que había comenzado como una guerra contra las drogas, ahora se estaba convirtiendo en una guerra geopolítica, con superpotencias y aliados por poder enfrentándose entre sí. Y mientras el mar se llenaba de naves de guerra y el cielo de drones, una pregunta inquietante se extendió desde Washington hasta Caracas. ¿Cuánto tiempo transcurriría antes de que el primer disparo convirtiera la disuasión en guerra? Mientras los bombarderos estadounidenses rugían en el cielo del Caribe, otra batalla se libraba a miles de kilómetros de distancia, no sobre el mar, sino entre los salones de mármol de Washington, D.C. La incursión militar ordenada por el presidente Trump había agitado no solo las aguas frente a Venezuela, sino también una tormenta constitucional en casa. Miembros de ambos partidos comenzaron a preguntarse hasta dónde podía llegar el presidente sin la autorización expresa del Congreso. A mediados de septiembre,
el Senado redactó una resolución bipartidista para limitar al gobierno de participar en cualquier tipo de hostilidades en suelo venezolano sin autorización. La resolución, según The Washington Post y Reuters, recordó al país que la Constitución solo autoriza al Congreso a declarar la guerra, pero las declaraciones formales han sido poco comunes en la era moderna y los presidentes han recurrido con frecuencia a la autoridad ejecutiva para librar operaciones limitadas. Los detractores de Trump dijeron que la campaña antidrogas estaba cruzando esa línea, pero la Casa Blanca no retrocedió. Los asesores recalcaron que la misión no era una guerra, sino una operación policial prolongada. A puerta cerrada, los responsables del Consejo de Seguridad Nacional informaron a los líderes del Congreso de que las operaciones seguían siendo marítimas y dirigidas solo contra criminales transnacionales, no contra el Estado venezolano. Pero cuando aparecieron informes de bombarderos B-1B volando a menos de 150 kilómetros de Caracas, el escepticismo creció. Para muchos legisladores ni siquiera se trataba de drogas, se trataba de un precedente. ¿Reivindicaría ahora el Ejecutivo el derecho de realizar ataques transfronterizos en cualquier lugar donde localizara narcoterroristas? Las consecuencias eran enormes. Expertos en la Constitución dijeron a BBC World que era una gran prueba del poder presidencial en el siglo XXI. Los trumpistas argumentaron que esperar al Congreso solo envalentonaría a los cárteles y les daría tiempo a los malos gobiernos para reorganizarse. Mientras las conversaciones políticas se calentaban, el Pentágono avanzó. Imágenes satelitales confirmaron que las tropas estadounidenses habían aumentado su presencia en islas del Caribe. La Fuerza Aérea mantuvo una rotación de cazas furtivos F-35 en Puerto Rico y grupos navales se reposicionaron más cerca de aguas venezolanas. Informes de James Defense Weekly indicaban que casi 10.000 soldados estaban ahora, directa o indirectamente, participando en la campaña. La operación se había expandido más allá del trabajo policial. Ahora era una muestra de fuerza de todo espectro. En los pasillos del poder, los rumores se convirtieron en advertencias. Los servicios de inteligencia han informado a los senadores sobre la creciente cooperación entre Caracas, Moscú y Pekín, dijeron los analistas de inteligencia a los senadores. Asesores militares rusos fueron vistos cerca de bases aéreas venezolanas y técnicos chinos habrían colaborado en la integración de radares costeros. La red geopolítica se tensaba, convirtiendo una operación local en una partida de ajedrez mundial. La nueva pregunta que ahora enfrentaba Washington no era solo hasta dónde llegaría Trump, sino con qué velocidad atacaría objetivos terrestres si la inteligencia identificaba líderes de cárteles o agentes extranjeros. Y si lo hacía, ¿el Congreso o los aliados de Estados Unidos lo respaldarían? Para los trumpistas era restaurar la disuasión, para sus detractores era la antesala de una nueva aventura militar en el exterior bajo el disfraz de la ley. Pero una cosa era cierta, los barcos de guerra estadounidenses ya estaban anclados, sus bombarderos ya estaban en el aire y sus enemigos ya estaban mirando. A fines del otoño, el Caribe era un mapa vivo de la geopolítica del siglo XXI. Los portaaviones de la Marina estadounidense surcaban las aguas turquesas y los radares costeros venezolanos escudriñaban el horizonte en busca de signos de invasión. Ya no era una lucha contra el crimen, era una guerra de ideologías, alianzas y poder mundial. Desde Moscú, el Kremlin se puso del lado de Caracas y denunció la agresión imperialista de Washington. Aviones de carga rusos han reabastecido los aeródromos venezolanos con más radares y misiles, según pudo verificar James's Defense Weekly. Mientras tanto, la reacción de Beijing fue más discreta pero igualmente importante: asistencia técnica, intercambio de datos satelitales y la promesa de crédito para apuntalar al régimen de Maduro frente a las sanciones en aumento. El eje estaba definido: una coalición de supervivencia contra una coalición de conquista. En Washington, la administración de Trump lo vendió todo como una restauración del orden. No es solo sobre drogas, dijo un alto funcionario del Pentágono a Reuters. Es soberanía, la nuestra y la de nuestros aliados. Si no hacemos nada, el caos triunfará. Aquella frase encapsuló la nueva doctrina que define el poder americano: disuasión por superioridad. El mensaje fue enviado no solo a Venezuela, sino a todos los países que flirtean con socios autoritarios en el hemisferio. Para Venezuela el panorama era más oscuro. La falta de combustible paralizó su economía.
La moral militar estaba por los suelos y las decisiones generalizadas minaron en silencio su capacidad defensiva. Pero Maduro se aferró a su narrativa de resistencia, mostrando tanques rusos y drones chinos en ejercicios televisados. Sus palabras ahora resonaban como ecos de la Guerra Fría, invocando la soberanía mientras suplicaba por la supervivencia. «Vamos a defender la paz con firmeza», dijo, una frase que convenció a pocos fuera de su círculo. Analistas de Deutsche Welle y Al Jazeera English dijeron que este choque expuso la inestabilidad del poder en América Latina. Mientras Estados Unidos reafirmaba el control con demostraciones de fuerza, los gobiernos locales vacilaban entre la fidelidad ideológica y la supervivencia pragmática. El hemisferio se estaba dividiendo rápidamente, no entre izquierda y derecha, sino entre creyentes en la ley y creyentes en el miedo. La política de Trump, por muy agresiva que fuera, al menos restableció cierta previsibilidad en la actitud de Estados Unidos. El envío de bombarderos, drones y barcos de guerra dejó claro a aliados y adversarios que Estados Unidos estaba de nuevo en el negocio de hacer, no solo de hablar, pero también abrió la puerta a una vieja pregunta. ¿Cuánto tiempo puede la disuasión evitar la escalada antes de provocarla? Mientras los suministros militares seguían fluyendo hacia adentro y fuera de las bases caribeñas, toda la zona aguantaba la respiración. El mundo había entrado en una nueva era en la que el crimen, la política y la guerra se habían convertido en una sola cosa, y en ese silencio tenso, una verdad se hizo evidente. La próxima gran batalla de poder en el hemisferio occidental no se librará en palabras, se librará en el mar, en el aire y en las sombras. Lo que ocurre en todo el Caribe no es una guerra local, es un reflejo de nuestro tiempo. Las naciones están reescribiendo los límites entre justicia y supervivencia, entre diplomacia y disuasión que comenzó con una sola observación controvertida en Yarta y se convirtió en una tormenta geopolítica que involucró a Washington, Caracas, Moscú y Beijing. Cada gesto, cada palabra, cada bombardero que levanta el vuelo es un eco de una batalla más profunda sobre la aplicación del poder y la legitimidad en el mundo actual. Para aquellos que siguen la trama, una pregunta queda en el aire: ¿el comienzo de una nueva Guerra Fría o la última advertencia antes de ella? El Caribe está lejos, pero sus olas ahora chocan en todas las capitales sobre los límites del compromiso, el costo de la debilidad, el precio del silencio. La historia se reescribe y esta vez no desde Europa o el Medio Oriente, sino desde las aguas entre Florida y Venezuela. Si la diplomacia fracasa, si el cálculo se convierte en soberbia, el resultado puede reconfigurar el hemisferio en las próximas décadas. ¿Crees que la muestra de fuerza de Trump restaurará la estabilidad o desatará algo mucho peor? Comenta abajo y suscríbete a Línea de Fuego TV para más análisis sobre los momentos más críticos del mundo.